Hola, soy Harriet y hoy vamos a hablar de un tema que a veces puede ser algo controversial y es el desapego. Esta palabra puede impactar porque causa la impresión de desamor, de frialdad, inclusive hasta de egoísmo, pero nada más lejos de la realidad. El desapego es una virtud del ser humano, es una virtud, es un valor que deberíamos aprender a desarrollar desde muy temprana edad. Sin embargo, también para conversar sobre el desapego tenemos que tener claro el concepto de apego. El apego es esa relación afectiva, íntima y profunda que desarrollan los seres humanos. En ocasiones se cree que esa relación íntima y afectiva es solamente entre personas, pero eso no es así. Esa relación se puede desarrollar entre personas, hacia objetos, creencias, religiones, tendencias políticas, lo que ustedes se imaginen, hasta el café o el chocolate del día a día. Ciertamente debe existir el apego porque es una figura que aparece en nuestra vida vinculándonos dentro de una sociedad. Y hasta ahí, cuando la persona, es decir, cuando tú y ese motivador de apego tienen una relación controlable, hasta ese momento todo está bien. Sin embargo, puede suceder que en ese proceso, ese apego saludable se transforme en un apego dañino. Y entonces surge una pregunta y es, si desde pequeños nos inculcan eso de que mi papá, mi mamá, mi país, mis creencias, eso no es realmente comenzar a inculcar el apego en los niños. Esto es cierto, pero eso es un valor de pertenencia y ese valor de pertenencia debe ser importante para sentirnos incluidos dentro de una sociedad. Hasta ahí todo está bien, pero cuando ese apego se transforma en una obsesión y más allá en una adicción, entonces es donde aparece el gran problema. Y la pregunta que surge es, ¿cómo sé yo que he pasado ese límite tan delgado que existe entre un apego sano y un apego dañino? En este punto voy a comentarles algunas señales o algunos puntos de alerta que van a aparecer. Ciertamente van a ser distintos dependiendo del motivador del apego, el tipo de apego. Sin embargo, hay un grupo de señales muy generalizadas en las cuales vamos a conversar acá. Una de ellas es que existe o se manifiesta un vínculo obsesivo hacia esa persona, hacia esa idea o hacia esa creencia. También existe una sensación de angustia que causa ese motivador en el solo pensar que lo podemos perder, aunque ambiguamente se considere que esos motivadores de apego van a ser eternos. En este caso son esas personas, por ejemplo, que les cuesta superar la muerte de un ser querido o la separación de una pareja, llegando inclusive hasta poder atentar contra su vida. Existe una falsa creencia también que esa figura o motivador de apego es la que nos genera o le da sentido a nuestra vida y nos hace feliz. Es decir, la felicidad no depende de mí, depende de un ente externo, depende de corazones ajenos. Esas frases como sin ti mi vida no tiene sentido, juntos hasta el fin del mundo, tú llegaste para ser mi otra parte, y son frases que escritas en una tarjeta de día de San Valentín son perfectas, pero de ahí a llevarla al plano personal hace que se conviertan las relaciones en relaciones realmente tóxicas. Estos apegos brindan una aparente seguridad, pero detrás de esa aparente seguridad donde pareciera que son nuestros salvavidas, nuestras guardaespaldas, realmente esa seguridad se vincula a una seguridad social, a una seguridad de estatus, a una seguridad económica. Nunca se está saciado, nunca se está satisfecho. Surge esa necesidad siempre de más y más, y eso conduce a un momento en que se pierde el control. Cuando se pierde el control existe la gran posibilidad de ese apego convertirse en una adicción. Estos signos y obviamente otros signos que van a depender mucho del tipo de apego, motivador de apego, van a llevar a las personas a ser incapaces de renunciar a ese deseo, a renunciar a ese motivador de apego que termina generando daños inclusive mentales o hasta físicos. La idea es identificar si existe alguna de estas señales aparentes en tu vida y si has cruzado esa delgada línea de la cual yo conversé al inicio.
Realmente el punto es concientizar desde temprana edad que debemos querer, que debemos amar, que debemos ser felices, y esto es con los hijos, con los padres, las amistades, hacia los objetos, hacia las cosas, disfrutar de las cosas, disfrutar de los momentos, disfrutar de las personas, pero sin sentirnos dueños de ellas, es decir, amar sin apego. Practicar el vivir con desapego no significa despojarte de cosas importantes, de vínculos importantes, de círculos familiares. Eso no lo podemos confundir. Vivir bajo el desapego es liberación, es vivir el aquí y el ahora, es darnos cuenta que debemos darnos la oportunidad de coexistir y de concientizar que debemos vivir bajo la independencia, que nuestras necesidades van por encima de todo, y así darnos la oportunidad de crecer y de avanzar. Aprender a ser autónomos en nuestras relaciones, y digo en cualquier tipo de relaciones, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras amistades. Aprender o entender que todos necesitamos nuestro espacio. Cuando llegamos a las relaciones de pareja, el punto se hace un poco más difícil, porque ahí comenzamos con un proceso de apego ciego y desmedido, donde dejamos de ser tú y yo para convertirnos en nosotros. Pero cuando ese nosotros pasa a ser tóxico, cuando ese término deja de ser romántico, para que una de las partes se sienta asfixiada y la otra sienta una necesidad desmedida, entonces hasta ese momento el apego pasa de ser sano para transformarse en dañino. Por otro lado, también conseguimos apegos que están guardados en nuestro subconsciente, que van a aflorar cuando hay momentos, por ejemplo, cuando hay momentos imprevistos, como la muerte de una persona a la cual queremos mucho. Y ahí es cuando nuestra conciencia de desapego, que ya hemos aprendido en nuestro proceso de vida, aflora para salir como un héroe de nuestro rescate y poder vivir obviamente nuestro duelo, pero entender que la vida continúa. Es importante también tener claro que las pérdidas van a ser acto de presencia a lo largo de toda nuestra vida. La juventud no se va a mantener eternamente, las amistades no siempre van a ser las mismas, los trabajos van a cambiar, los hijos crecen, nuestros ancianos se marchan, si no es que nos marchamos primero nosotros. Entonces eso se tiene que tener claro. Acá surge otra pregunta, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago si desde la infancia ese valor de desapego no lo aprendí? Quiero decirles que nosotros, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de decodificar aquello que hemos codificado desde nuestra infancia. Lo más importante es aceptar que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, aceptar que debemos cambiar para no hacernos esclavos de nuestros hijos, esclavos de nuestros proyectos, esclavos de nuestras parejas, esclavos de nuestras creencias. Todas las personas que practican el desapego viven sin miedo, son capaces de hacer cosas con plena seguridad en ellas mismas, sin tener que depender de opiniones externas. También existen personas que pasan recordando sucesos del pasado, de esos fracasos que los marcaron, de esas cosas que hicieron, que dejaron de hacer. ¿Para qué? No tiene sentido seguir revolviendo algo que no vamos a poder cambiar. Tenemos que vivir el presente, el pasado ya pasó, el futuro es mentira hasta que no sea el hoy. Entonces tenemos que apartarnos de esas cosas que en la memoria nos hace daño y que al final lo único que nos va a generar inevitablemente un dolor. Decidir vivir bajo el valor de desapego es algo muy individual. Yo podría pasar acá todo el día hablándoles de lo que es el desapego, pero es algo que cada quien tiene que concientizar, tiene que decidir cambiar, tiene que decidir decodificar esos patrones de vida que desde el principio han llevado. Este es un tema que es muy amplio, pero si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o compartir alguna información o hablar de algún apego en particular, pueden dejar sus comentarios. También los invito a que se suscriban al canal y los invito a que conozcan mi blog. El blog se llama despuesdemiotravezyo.com, donde podrán conseguir no solamente información sobre el apego, sino también de múltiples temas y
en este momento podrían bajar totalmente gratis, de manera totalmente gratuita, un mini libro de todo el tema de desapego que con mucho cariño hice recopilando mis conocimientos, mis experiencias, que creo que podrían servir de mucha ayuda para aquellas personas que de alguna manera se encuentren identificados con el tema. Recuerda también que si conoces a alguien que consideres necesite hablar o saber algo de este tema, le puedes pasar el link. Y la vida es una escuela universal de aprendizaje y de cambios constantes. Hasta una próxima oportunidad.